Invito a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo 5, porque estamos estudiando la ocasión en que el Señor Jesucristo enseñó cuál es la función de los creyentes en este mundo. Cuando Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Es lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Esto es la función del cristiano. Dios quiere que seamos sal y Dios quiere que seamos luz. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, versículos 1 al 12 de Mateo, vimos la definición de lo que un cristiano es. Ahora en los versículos 14 al 16, desde el 13, de hecho, hasta el 16, estamos viendo la función del cristiano, lo que un cristiano tiene que hacer. Dios quiere que el verdadero creyente sea sal y sea luz en este mundo. Otra forma de decirlo es que lo que Dios quiere es que seamos de influencia a este mundo. Lo que significa básicamente ser sal, ser luz, significa que seamos de influencia. La voluntad de Dios es que los verdaderos creyentes seamos de una influencia divina en esta tierra para todo el mundo. En otras palabras, la pregunta que responde este pasaje es, ¿qué quiere Dios que hagamos los creyentes en este mundo? Y la respuesta es que seamos sal, que seamos luz. Es la influencia que Dios quiere que demos en este mundo. De hecho, es la función primaria del cristiano, la función primordial del cristiano en esta tierra en cuanto al mundo incrédulo. Recordemos que la semana pasada hablamos acerca de lo que es ser sal, versículo 13. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Estudiamos eso la semana pasada y hablamos de lo que eso significa. Pero hoy vamos a enfocarnos en la segunda metáfora que Cristo utiliza para hablar de la función de los creyentes. Él no solo dice, vosotros sois la sal, versículos 14 al 16, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Déjeme dar lectura, por favor, a los versículos que van a estar siendo la base de nuestro mensaje esta mañana. Dice la Biblia, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjeme iniciar de esta manera. Ser creyente es haber experimentado una transformación profunda de parte de nuestro Dios en nuestra vida. Ser un verdadero cristiano es haber experimentado cambios profundos, reales, verdaderos en nuestra vida. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, que habíamos estado muertos y Él los dio vida a vosotros, estando en esa situación de muertos espirituales. Ser creyente es haber experimentado un cambio profundo, un cambio verdadero, un cambio real espiritualmente, un cambio de vida, una transformación de vida. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él cambió todo de nosotros. Nos dio nuevamente nuevo corazón, nuevos deseos, nueva voluntad, nuevos anhelos, nuevo propósito, nuevo todo. Él nos dio una vida nueva. A veces decimos a la gente, ven a Cristo y no te va a pasar nada. No es cierto, es ven a Cristo y te va a pasar todo. Porque cuando vienes a Cristo, Él transforma todo de nosotros. Es por eso que cuando alguien dice creer en Cristo y no hay cambios en su vida, con toda seguridad sabes que Cristo no está en esa vida. Ser verdadero creyente es experimentar una transformación de vida profunda y verdadera. Cambio total. Cambio total, eres nueva criatura, has nacido de nuevo, eres redimido por Cristo, a tus pecados han sido perdonados, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, ahora eres nueva criatura, es lo que Dios dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser creyente no es venir a una iglesia, no es hacer una oración, no es leer la Biblia y orar todos los días. Ser creyente es haber experimentado una verdadera transformación de vida. Es por eso que si alguien no ve en su vida esa transformación, con toda seguridad es que si no hay cambios porque no es creyente, es porque no está Cristo en tu vida. Por supuesto, este cambio interno que Dios opera en nosotros por medio de la salvación es un cambio interno que se va mostrando paulatinamente también en nuestro exterior.
En nuestro exterior se va notando los frutos de ese cambio interno que Dios operó por completo en nosotros. Ahora, la Biblia usa varias metáforas para hablar de esta transformación de vida. Por ejemplo, para que la entendamos, la Biblia usa metáforas como, por ejemplo, nacer de nuevo. La salvación es nacer de nuevo, es un cambio radical. Es haber estado muerto y ahora naces de nuevo. No es un parche a tu vida, no es una mejora a tu vida. Ser creyente es nacer literalmente de nuevo en el Espíritu por medio del poder del Señor Jesucristo. Como lo decía hace un momento, tan radical ese cambio que la Biblia también usa la metáfora de la muerte y la vida. Hemos pasado de muerte a vida. El cambio, la vida es tan transformada que el cambio que Dios opera en un creyente es de polo a polo, de extremo a extremo, de norte a sur, de este a oeste. Es un cambio radical. Pero una de las metáforas que quizás es más repetida en el Nuevo Testamento respecto a la salvación y el cambio tan profundo y la transformación de vida que Dios opera, sin duda, es la metáfora que utilizan en el Nuevo Testamento para hablar que los creyentes hemos pasado de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Y la Biblia enseña que ser creyente es precisamente eso. Haber pasado de tinieblas a la luz. De vida de pecado a vida nueva en Cristo. De vida mundana a vida en luz. Escucha solamente lo que dice la palabra en cuanto a este asunto para hablar de la transformación de vida. En Colosenses 1:13 dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo dice, el creyente es que Dios lo tomó de las tinieblas, lo tomó del reino del diablo, porque las tinieblas son el reino de Satanás. El Padre te toma del reino del diablo y te traslada, te mueve al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz. Eso lo hace Dios. No lo haces tú, no lo hace el hombre, no lo hace un pastor porque ora por ti. Lo hace Dios cuando opera el milagro de la salvación en tu vida, cuando vienes a Él con fe y arrepentimiento. Pablo dice, pasas de las tinieblas y de ese reino al reino de Cristo. En Efesios 5:8 dice una vez más el apóstol Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, le está hablando a creyentes, mas ahora sois luz en el Señor. Pablo dice, estabas en tinieblas, eras hijo de las tinieblas, pero ahora el cambio ha sido tan radical, tan drástico, la transformación de vida ha sido tan profunda, tan grande, tan real, que ahora ya no eres un hijo de las tinieblas, sino ahora en Cristo eres una luz en el Señor. Pablo a los Tesalonicenses en 5:5, primera carta, dice, porque todos vosotros, una vez más, hablando a creyentes, esto es exclusivo de creyentes, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Te fijas el cambio? Es un cambio tan grande que para expresarlo, la Biblia utiliza estos contrastes. Eras tinieblas, ahora eres luz. Por lo tanto, hay un cambio profundo, grande, extremo y obvio en tu vida. El apóstol Pedro, por su cuenta, conoces este texto en 1 de Pedro 2:9, hablando también de creyentes, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de qué? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz. Mira, ¿te fijas cómo una y otra vez la Biblia dice ser creyente es pasar de las tinieblas a la luz? Escucha, por favor, ser creyente no es pasar de ser católico ahora a ir a un templo. Ser creyente no es de que era la religión de tus abuelos y ahora ya lees la Biblia Reina Valera 1960. Eso no es ser creyente. Ser creyente es haber pasado de las tinieblas, cualquiera que eran tus tinieblas, de pecado, de perdición, de ignorancia, de religiosidad, de hipocresía, y pasar ahora a la luz de Jesucristo, no de un templo, no de una iglesia, sino de Cristo. El cambio de la vida transformada del creyente es porque fuimos trasladados de las tinieblas a su luz. Por último, Pablo en 2 Corintios 4:6, me encanta porque Pablo hace una comparación hermosa que vamos a entender muy fácilmente. Dice Pablo en 2 Corintios 4:6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y esto es una referencia a Génesis 1, lo primero que Dios dijo fue, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Dios
habla en las tinieblas, en la creación, Génesis 1, y dice sea la luz, y lo primero que crea en medio de las tinieblas es luz, y la luz aparece por creación divina de la misma boca del Dios del cielo. Y dice Pablo, ese mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, escucha, lo aplica ahora a nosotros, es el que resplandeció en nuestros corazones por medio del evangelio de Cristo. Aquel que hizo la luz al principio en Génesis es aquel que puede hacer la luz en tu corazón internamente. Aquel que creó la luz al inicio es el mismo que puede alumbrar ahora en los corazones tenebrosos de tinieblas de los pecadores como nosotros. Entonces, el punto es este. Si nuestra vida transformada de los creyentes es tan radical, tan profunda, tan grandemente transformada, es obvio, escucha, que esa vida transformada, hey, se tiene que notar. Esa vida que Dios ha transformado tiene que ser visible. Esos cambios profundos que Dios operó en la vida del verdadero creyente tienen que ser evidentes para absolutamente todas las personas que rodean a ese creyente. En otras palabras, la vida transformada que Dios le ha dado a un creyente debe ser visible por todo el mundo que le rodea. Eso es lo que Cristo quiso decir en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, la vida transformada que yo te he dado debe ser visible por todos a tu alrededor. El cambio de vida tan radical que he operado en ti por medio de mi Hijo Jesucristo tiene que ser tan visible como una ciudad sobre un monte y como una lámpara que alumbra en casa. Los cambios que Dios ha operado en nosotros tienen que ser tan notables que la gente que nos rodea debe de notarlo. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que la vida transformada sea fácilmente visible a todos. Es eso nuestra vida. Cristo está diciendo esto en Mateo 5, 14 al 16. Nuestra vida es una luz encendida para que todos los que nos rodean puedan conocerlo a Él. A Él. Ahora recuérdalo una vez más. Las bienaventuranzas, que es el pasaje anterior, nos hablaron de las bendiciones de ser un ciudadano del reino. Bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos, porque verán a Dios. De ellos es el reino de Dios. Heredarán el reino de los cielos. Tendrán recompensa en los cielos. Eso está hablando de las bendiciones de los ciudadanos del reino. Pero cuando llegas al versículo 13, ya no habla más de las bendiciones, habla de las responsabilidades de los ciudadanos del reino. Y aquel que ha sido bienaventurado es responsable de ser sal y de ser luz. ¿Sabes? Nos gusta mucho hablar de las bendiciones en Dios. Oh, Dios es tan bueno, nos da el cielo a los que creemos en Cristo, nos perdona nuestros pecados. Glorioso Señor que nos redime y nos da vida nueva y nos da una comunión con Él y tenemos a su Espíritu Santo como la garantía de nuestra salvación. Sí, nos gusta hablar de lo que Cristo ha hecho en bendición. Pero muchas veces no le hacemos mucho énfasis a la responsabilidad que tenemos por ser ciudadanos del reino de Dios. Y esa responsabilidad es ser sal y ser luz. Dios quiere que seamos luz como una ciudad sobre un monte y como una lámpara encendida en casa. Esa es nuestra responsabilidad, ser de influencia a este mundo. Ahora solo para que lo pongas en perspectiva. La principal responsabilidad en cuanto a nuestra vida personal, déjame ponerlo en este esquema así, en 3, escucha. La principal responsabilidad en cuanto a tu misma vida es ser lleno del Espíritu y ser dirigido por el Espíritu para desarrollar esa vida de madurez en Cristo. Esa es la responsabilidad en cuanto a tu persona. La responsabilidad para con la iglesia es ser un miembro que sirve los unos a los otros en amor. Es la responsabilidad en la iglesia. Pero aquí Cristo no está hablando ni de la responsabilidad hacia tu misma vida espiritual, tampoco está hablando de la responsabilidad con la iglesia. Cristo está hablando, vosotros sois la luz ¿de dónde? Del mundo. Nuestra responsabilidad conmigo es ser controlado por el Espíritu Santo. Mi responsabilidad con la iglesia es ser un miembro que sirve en amor. Pero mi responsabilidad con el mundo, está hablando todas las personas afuera con las que frecuentamos, nuestra responsabilidad es ser sal y ser luz. O sea, no significa que seas sal y luz en la iglesia.
Aquí no se requiere que seas sal y luz. Aquí se requiere que seas un miembro amoroso que sirve los unos a los otros. Pero lo que se necesita allá afuera es que seas luz y que seas sal. En resumen, iglesia, Dios, a los que hemos sido salvos en Cristo, nos ha dado una vida tan transformada, tan profundamente renovada en Él, nueva vida, que esa vida es visible a todos por los cambios que Cristo ha operado en nosotros. Y esos cambios tienen que ser visibles. Y esos cambios la gente la tiene que ver. Y tu función y mi función, si eres creyente, escucha, no solo es venir a la iglesia, no solo es leer la Biblia todos los días. Tu función en este mundo es alumbrar con la luz de Cristo allá afuera, donde hay tinieblas. Es nuestra función. Es nuestra función. Así que para entender esta metáfora de la luz, quisiera ocupar estos dos mensajes esta mañana y hoy por la noche, así que te invito a que estés en ambos para tener el estudio completo de esta metáfora sobre la luz. Estaremos terminando esta noche. Quiero tener el mismo bosquejo de la semana pasada porque básicamente es lo mismo. La semana pasada, hablando de la sal, yo te hablé de tres cosas, ¿te acuerdas? Te hablé de la función de la sal, del fracaso de la sal y de la finalidad de la sal. Básicamente Cristo hizo lo mismo, pero ahora con la metáfora de la luz. Así que te voy a hablar de tres cosas. Te voy a hablar de la función de ser luz, del fracaso de la luz y de la finalidad de ser luz en este mundo. Comencemos con lo primero, partiendo ahí de Mateo 5:14. Comencemos, número 1, con la función de ser luz. La función de ser luz. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Creo que vamos a pasar ahí unos buenos minutos con esa frase nada más. Declaración tremenda del Señor Jesucristo. Abundantemente profunda, preciosa. Vosotros sois la fos, la palabra griega que Mateo usa, fos, de donde viene esa palabra fósforo. Vosotros sois la fos del mundo, la luz, una palabra común. De hecho, en tiempos de Cristo, referirse a alguien o algo como la luz era muy común. Por ejemplo, se decía de Jerusalén que Jerusalén era una luz o la ciudad de luz. Se hablaba también, por ejemplo, de algunos rabinos de renombre que decían ese rabino es como la luz. Eso era una metáfora muy utilizada. Incluso desde el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel 21:17, se usa también de los reyes, específicamente de David, que David era una luz o David era una lámpara en Israel. Así que decir, eres la luz, era una frase muy bien conocida por los oyentes originales del Sermón del Monte. Recuerda que estamos en el Sermón del Monte. Pero ¿a quién se refiere Jesucristo con vosotros sois la luz del mundo? ¿A quién se los está diciendo? Y quiero que regreses al versículo 1 de Mateo 5. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, a ellos, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Primero, la audiencia a la que Jesús está dirigiendo al decir vosotros sois la luz del mundo no es toda la gente. Bien, ahí había una multitud inmensa, te aseguro que había cientos o quizá miles de personas a las faldas del monte oyendo el mensaje de Jesús. Pero quiero que sepas que el Sermón del Monte y su mensaje llevaba una especial dirección a sus discípulos. De hecho, nadie más que sus discípulos podía entender y practicar lo que Jesús dice en el Sermón del Monte. Así que para sus discípulos era dirigido el mensaje, para ellos era de instrucción y para los demás era de evangelización. O sea, hay una multitud ahí, pero ellos no entienden ni pueden practicar lo que Jesús está diciendo. Para ellos era una invitación a creer en Él, pero Cristo le habla directamente a sus discípulos. Vosotros, ustedes, mis discípulos, los que me siguen, los que han creído en mí, ustedes son la luz del mundo. Ahora quiero que sepas que esto no solo se queda con aquellos 11 discípulos, quitando a Judas, que fue falso, sino que esta frase también alcanza a los discípulos de Cristo hoy. Los discípulos de Cristo hoy somos la luz del mundo. Es lo que Cristo dice. Vosotros, los que me siguen, los que han creído en mí, no toda la multitud, déjame aplicarlo de esta manera, no todos los de la iglesia son la luz, sino mis verdaderos discípulos, ustedes son la luz en este mundo. Ahora tengo que entrar a una parte de aclaración muy importante.
Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, Él no está instituyendo un nuevo grupo religioso. ¿Me entiendes? Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, Él no está diciendo, a partir de ahora quiero que haya una congregación que se llame la luz del mundo. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? ¿Sabes que en nuestro México hay un grupo religioso llamado así, la luz del mundo, bien ubicados porque tú los conoces, que son casi de los únicos que utilizan velo y tienen estas prácticas, en nuestra isla hay, y se hacen llamar así, la luz del mundo. Y se autonombran en base, tomando ellos este texto. Quiero que sepas algunas cosas sobre lo que este texto y Cristo realmente quisieron decir. Cristo no está iniciando un grupo allí de nada. Cristo está declarando una verdad, no está iniciando una congregación. Cristo está diciendo, ustedes, mis discípulos, son la luz del mundo. Ahora ten mucho cuidado, porque la luz del mundo, lo que hoy conocemos como la congregación de la luz del mundo, no es otra cosa sino un grupo religioso que no tiene más de 100 años, ni siquiera 100 años tiene de haber existido, de comenzar, lo cual eso te dice obviamente que no fue instituido por el Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo tiene más de 2000 años, porque Él la instituyó. Pero esta congregación que se hace llamar la luz del mundo no tiene ni siquiera 100 años de haberse iniciado. Es made in México, hecha en México. En el centro del país, en Guadalajara, se inició por una familia de los Joaquín. Y ellos son, iglesia, escucha lo que te voy a decir, ellos son una congregación religiosa de falsa doctrina. Lo sé porque lo he estudiado, lo sé porque lo predican, y lo que predican es una doctrina equivocada. Ahora solo estoy haciendo una aclaración. Cristo no está diciendo voy a comenzar un grupo que se llame la luz del mundo. No. Lo que hoy tú conoces como el grupo de la luz del mundo no es otra cosa sino una secta. Secta es un movimiento religioso disidente, o sea, que se independiza de la verdadera fe. Los que se dicen la luz del mundo tienen un fundador distinto que no es Cristo, tienen libros distintos que no es la Biblia y tienen doctrinas distintas que no son las del Nuevo Testamento. Ahora, ¿usan la Biblia? Claro que usan la Biblia, pero le dan autoridad bíblica a otros escritos de sus líderes, a los cuales, por cierto, llaman apóstoles, lo cual es una alteración total de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, quiero llevarte a pensar solo en esto. Cristo no está hablando de ellos allí, pero quiero que entiendas esto. El problema con las personas de la luz del mundo no son las personas, es su doctrina, está mal. Yo respeto a las personas y sé que hay personas ahí que pueden ser muy sinceras. Es más, tú incluso alguna vez pudiste haber asistido en algún momento a estas congregaciones de la luz del mundo y eras sincero al estar ahí. Te creo. El problema no son las personas que están allí, el problema es la doctrina que está allí, que es doctrina de demonios. No se predica a Jesucristo, por lo tanto no se predica el evangelio, por lo tanto no son salvos. Pastor, entonces los de la luz del mundo no son nuestros hermanos, míos no sé tuyos, pero míos no. Entonces cuando alguien dice que es de la luz del mundo no puedo decir que es cristiano, no lo digas porque no lo es. Una vez más, no predican el evangelio, no predican a Cristo, por lo tanto no hay salvación en su mensaje. Esto que la Biblia abundantemente llama, y no solamente ellos, iglesia, lo dije, ellos son una secta, al igual que los mormones, al igual que los falsos testigos de Jehová, al igual que otros grupos minoritarios, que no, el problema es la gente. Respeto a la gente, amo a la gente y quiero que la gente escuche el verdadero mensaje, pero el problema con ellos es la falsa doctrina que está siendo predicada, con la cual Satanás ciega a esas personas. Cristo no está diciendo yo voy a iniciar un grupo que se llame los de la luz del mundo. Él está diciendo a sus discípulos, ustedes ya son la luz del mundo. Ahora quiero volver al texto porque es lo que importa, solo esto fue una aclaración. Cuando Jesús dice esto a sus discípulos, escucha, este es el más grande cumplido que le pudo haber dicho a sus discípulos. Es la más grande declaración que les pudo atribuir a esos 11 discípulos inmaduros. Ustedes son la luz del mundo. ¿Sabes por qué es el mayor cumplido que les pudo haber dicho? Porque en otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es, ustedes a partir de ahora son los encargados de reflejar mi luz.
Ustedes, discípulos, ahora ustedes van a proclamar la luz que yo soy. Porque la Biblia, déjame decirte, a partir de esto que es muy básico, la Biblia enseña que Cristo es la luz del mundo, la verdadera luz. Él es la luz del mundo. Jesús dijo en Juan 8:12, uno de los 7 yo soy en Juan, lo sabes, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dijo Cristo, Él es la luz. Y no solamente Él es la luz, este texto nos dice qué tiene que hacer el hombre para llegar a ser reflejo de la luz de Cristo. Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿cuál es la manera de que una persona puede llegar a ser luz en este mundo? ¿Luz de Cristo? ¿Viniendo a la iglesia? No. ¿Leyendo su Biblia 70 capítulos diarios? No. ¿Dando mucha ofrenda? No. Cristo dice, el que me sigue. Y seguir a Cristo es otra forma de decir creer en Él. Escucha el siguiente texto, en Juan 12:46 dice Cristo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es claro, Cristo, seguirlo a Él y creer en Él es lo mismo. El que cree en Cristo le sigue y el que le sigue es luz, porque refleja la luz que Él es. Esto lo dijo abundantemente el Señor, Él mismo es la luz. En Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando Juan, el apóstol Juan, presenta al Hijo de Dios en su evangelio, en el evangelio de Juan 1, versículo 4, ¿sabes esto? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y abajo en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera venía a este mundo, alumbra a todo hombre. Es Cristo, Él es la luz. Él es la verdadera luz del mundo. En Mateo 4:16, una vez más, ya lo estudiamos en meses pasados, en Mateo 4:16, cuando Jesús cumple la profecía y se cambia de Nazaret a Capernaum para hacer ese lugar su base, dice la Biblia que Él cumplió la profecía y dice en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hablando de Cristo, porque Cristo la luz había llegado allí. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que quiero que tengas en cuenta esto, Cristo es la luz de este mundo. Porque en Él hay salvación, porque en Él hay perdón, porque Él es el que da la nueva vida transformada a todo aquel que le sigue o le cree. Es lo mismo. Tú puedes llegar a ser luz en este mundo si crees y sigues a Jesucristo. Es lo que Dios quiere, porque Él es la luz. En otras palabras, Jesucristo al decirles, vosotros sois la luz del mundo, Él está diciendo, ustedes son ahora los encargados de reflejar mi luz en este mundo. Quiero que sepas que eso es un creyente. Un creyente es un rayo de Cristo en este mundo. Incluso cuando Jesús hace esta afirmación, vosotros sois la luz del mundo, hay una profundidad doctrinal allí. Te la digo rápido. Cuando Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo, y haciéndose referencia a que Él es esa luz verdadera que ellos iban a reflejar, Él está haciendo una declaración doctrinal importante porque Él se está autoproclamando Dios. Dios. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, Dios es luz. Dios es luz. Así que si Jesucristo se menciona como la luz, eso significa que Jesucristo es Dios. Dios es luz. Si vamos al Antiguo Testamento, en Salmo 27:1, ¿sabes qué dice la Biblia? El salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. Leímos en Timoteo, Pablo le habla a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Dios es luz. Y cuando Cristo dice, yo soy la luz y ustedes van a reflejar mi luz, Él únicamente estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Cristo es Dios. Es lo que Él está diciendo. Yo soy Dios. Es lo que Cristo quiso decir. Cuando decimos que nosotros, los que seguimos al Señor, podemos ser luz en este mundo, significa que podemos darlo a conocer. No lo entiendas como que vas a tener un brillo o como que vas a resplandecer. No. Cuando dice la Biblia, Jesucristo dijo, vosotros sois la luz. En otras palabras, Él está diciendo, a través de ustedes, mi luz va a reflejar a los hombres para que ellos me conozcan. ¿Entiendes esto? En otras palabras, tú eres un instrumento de Dios para que otros conozcan su luz.
¿Has visto esas lámparas que venden en algunos lugares? Esas lámparas que a veces son cuadradas, en cubo, o a veces tienen formas así, que tienen agujeros por todos lados de algunas figuras allí. Cuando tienen una lámpara dentro, las has visto y prende, y entonces la luz comienza a salir por las figuras de ese jarro, o a veces de ese círculo que tiene figuras allí, y la luz sale por esos agujeros e irradia hacia afuera. Obviamente tú no dices, mira, esas figuras son la luz. No, sabes que adentro hay un foco que está siendo reflejado por esa lámpara externa. Es lo que Cristo está diciendo. Cuando Cristo viene a tu vida, Él irradia adentro. Y ahora tú puedes reflejar fuera la luz de Cristo para que otros la vean. Por supuesto, esto deja fuera a muchos. Y quiero que entiendas eso. Cuando alguien no tiene a Cristo dentro, no puede irradiar nada de Cristo. Solamente aquellos que han creído en el Señor pueden irradiar al Señor en sus vidas. La salvación es el paso para esto. ¿Cómo puedo ser luz? Cristo lo dijo, cree en mí, sígueme a mí. Es por medio de la salvación que te vuelves luz de Cristo en este mundo, para que otros puedan conocer de Él, conocerlo a Él. Algo interesante que me fascinó de este texto es que Jesús les dijo, vosotros sois. No les dijo, vosotros seréis, futuro. Tampoco les dijo como en los pescadores de hombres, yo os haré. ¿Te fijas? Es diferente. Cristo les dice, ustedes ya son. Esto es importante. No es un futuro, no es algo que vas a ir aprendiendo, es algo que ya eres. ¿Cómo llegas a ser luz? ¿Por qué les dice Cristo? O sea, tengan en cuenta esto, iglesia. Es el primer sermón de Cristo en Mateo. No tenía mucho de haber iniciado su ministerio público. Esos 11 discípulos ni siquiera eran maduros, ni siquiera habían avanzado en su fe. Eran prácticamente nuevos creyentes. ¿Por qué Cristo les dice, ustedes ya son la luz del mundo? Porque una persona llega a ser la luz del mundo en el mismo momento en que recibe la salvación en Jesucristo. Y la salvación en Jesucristo no es algo que llegas a hacer, no es algo que vas aprendiendo, es un milagro que Dios hace en un instante. Cuando salva a esa persona, cuando le da nueva vida, cuando transforma su vida, a partir de ese momento, esa persona ya es luz de Cristo, porque la luz de Cristo ya alumbra en él. Los discípulos ya eran salvos, por lo tanto ya eran luz. En Juan 12:36, Cristo dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Es muy claro. ¿Quieres ser luz? ¿Quieres tú ser la luz de Cristo en este mundo? Dice Cristo, creed en mí. Creed en mí y seréis hijos de luz. Esta frase, hijos de luz, está 2-3 veces en el Nuevo Testamento. También está en Lucas 16:8. Cristo llama hijos de luz a los creyentes. ¿Cómo llegas a ser hijo de luz? ¿Cómo llegas a ser luz en este mundo? Una vez más, escucha, es por medio de la conversión en Cristo Jesús cuando eres salvo por Él. No eres luz por asistir a una iglesia, no eres luz porque abres la Biblia, no eres luz porque haces prácticas religiosas cristianas, eres luz porque un día fuiste transformado por Dios desde dentro y esa vida que experimentó una transformación total se manifiesta con rayos de luz de Cristo a todas las personas que le rodean. Por eso eres luz, porque eres salvo. Cristo viene al corazón y entonces tu vida comienza a brillar. En Hechos 26:18, la Biblia lo dice de una forma muy clara. Dice que en Hechos 26:18 que por medio de la salvación, los creyentes y el perdón de pecado eran convertidos de las tinieblas a la luz. Eres luz porque fuiste salvo. Escucha esto. Si tú estás aquí esta mañana y no has creído en Cristo como Él dice, tú no eres luz. Tú sigues en tinieblas. Y no importa cuánto conocimiento tengas de la palabra de Dios, ni qué tan fiel seas a una reunión. Si tu vida no tiene la marca de una transformación de Cristo, y esa huella de transformación no se refleja en tu exterior por los rayos que Cristo produce en ti, entonces sigues en tinieblas. Andas en tinieblas e irás a las tinieblas. Por eso Cristo invita.
Dice, creed en la luz. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Solo cuando somos salvos, su luz encendida en nosotros brilla para que otros le conozcan. Ahora, esto es importante. Cristo dice, vosotros sois la luz, pero Él dijo, yo soy la luz. ¿Cómo concilias esto? Jesús dijo, yo soy la luz, pero luego dice a sus discípulos, ustedes son la luz. ¿Cómo son estas dos cosas verdad? Bueno, muy fácil. Cristo nos dejó en la naturaleza, en su creación, un ejemplo de esto. Y es muy obvio, muy normal de todos los días. Y tenemos en el cielo por las noches la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Cristo está diciendo, ustedes son la luz del mundo, tanto como la luna refleja la luz del sol. Cristo es el sol, los creyentes somos la luna. Los creyentes reflejamos la luz de Cristo porque estamos en contacto con Cristo. Entonces, esta idea es importante. Tú no produces tu luz. Tú no puedes fabricar tu luz. Tú no dices, yo brillo por mí mismo. Eso no se puede. Es una luz que Cristo pone en ti. Es una luz que tú no puedes producir ni fabricar. Es una luz que Cristo ha puesto delante de los demás desde nuestro corazón. Brillamos con la luz de Cristo. Reflejamos su luz. Y el mundo lo puede ver. Por tanto, cuando decimos ser luz, y cuando Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz, en otras palabras muy sencillas, muy básicas, Cristo está diciendo, ustedes van a vivir como yo. Y quiero que tengas esto en tu mente. Ser luz en este mundo es vivir como Cristo, porque Él es la luz. Y cuando vives como Cristo, estás mostrando los rayos de Él para que otros le conozcan a Él. Esto es ser luz, vivir como Cristo vivió. Somos los encargados de mostrar su luz al mundo. Esta es nuestra función. Ahora, yo pensé en 6 características de la luz. Las quiero dar rápido porque quiero que veamos la dimensión espiritual de esto. Hay 6 características muy obvias de la luz también, que va a ser muy fácil explicarlas porque todos las conocemos. 6 características de la luz. La primera de ellas, la luz disipa las tinieblas. O sea, desaparecen las tinieblas. Tú estás en una habitación a oscuras, prendes la luz y en ese momento las tinieblas se acaban, se van, se esfuman. La luz esfuma las tinieblas o la luz disipa las tinieblas. Una primera característica. Una segunda característica de la luz, estoy hablando de luz física. Una segunda característica es la luz siempre es visible, obviamente, ¿no? La luz es visible, la luz se ve, la luz se nota. La luz no la puedes ignorar, es visible. Tercera característica de la luz, no solo es disipa las tinieblas, no solo es visible. Tercera característica, la luz es llamativa, piénsalo. Cuando ves una luz de lejos, ahí hay algo, ahí viene un coche, ahí viene una moto. La luz anuncia y llama la atención, atrae las miradas. La luz es llamativa. Cuarta característica, la luz guía. La luz guía. Y tú sabes que la luz sirve mucho para guiar en el mar, en cuestiones donde hay peligros. La luz sirve en las pistas de aterrizaje, yo qué sé. La luz sirve como guía. La palabra de Dios también nos enseña en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el punto es que alumbra, la luz alumbra. Quinta característica de la luz, esto me gusta mucho, la luz pone en evidencia. La luz pone en evidencia. Dices, no, aquí no hay nada, en esta parte no hay nada. Está oscuro, pero estoy seguro que no hay nada. Enciendes una lámpara y ves que hay, no sé, animales, moscos, no sé. Pero no se veían porque hasta que enciendes la luz se revela lo que a simple vista no se notaba. La luz pone en evidencia, y eso lo dice David en Efesios 5:13, la luz manifiesta todo. Porque cuando las cosas son puestas bajo la luz, se manifiesta lo que son. La luz pone en evidencia. Y sexta característica, la luz advierte. La luz advierte. Y si hay una luz, sobre todo si esa luz parpadea, sabes que está advirtiendo algo, muchas veces un peligro. La luz advierte. Así que aquí tienes 3 características de la luz muy básicas. La luz física, la luz disipa las tinieblas, es visible, es llamativa, guía, pone en evidencia y advierte. Ahora, quiero que pienses estas 6 cosas a la luz de lo espiritual que Cristo está diciendo. Él está diciendo, vosotros sois la luz, ustedes van a disipar las tinieblas, discípulos.
Ustedes tienen que ser visibles a la gente, no tienen que esconderse. No, no quiero que sean discípulos escondidos en el monte. No, no quiero que sean discípulos de la secreta. No, no quiero que sean discípulos FBI, que nadie sabe que son discípulos. No, quiero que sean visibles, quiero que la gente los vea. Quiero que sean llamativos en su forma de vivir, no porque sean extravagantes o raros, sino porque viven y practican la verdad que yo les enseño. Que su vida sea llamativa. Quiero que su vida, discípulos, diría Cristo, sirva como guía a los que están perdidos en este mundo. Que tu vida les alumbre el camino hacia Cristo. Quiero que los discípulos, diría Cristo, pongan en evidencia el pecado de este mundo. Que manifiesten el pecado. Que lo pongan sobre la mesa y lo señalen como pecado. Y Cristo quiere que sus discípulos adviertan como luz en este mundo de las consecuencias que pueden venir a los pecados de las personas si permanecen en las tinieblas. ¿Estás conmigo? Ser luz, según Cristo, es esto. Es irradiar la luz de Él en nuestra vida. Es que la vida transformada que Él nos ha dado pueda ser notable a las demás personas. Y es que el mundo lo necesita. El mundo necesita la luz de Cristo. ¿Recuerdas en Génesis 6, un poco antes de que comenzara el diluvio y Dios mandara a Noé? La Biblia dice que desde entonces el designio de los pensamientos del corazón de la gente era de continuo solamente el mal. El mundo vive en tinieblas, es lo que la palabra dice cuando habla de mente entenebrecida, llena de tinieblas. Este mundo vive en tinieblas. Ahora, yo no sé si tú te das cuenta en el ambiente en el que estás, incluso podría ser en tu casa, en tu trabajo, en tu ambiente, la gente está en tinieblas. La gente no sigue la luz de Cristo, la gente sigue lo que es del pecado y lo que les gusta acerca del pecado. El mundo está así, está en tinieblas. Y cuando Dios dijo eso en Génesis 6 y avanzas medio Antiguo Testamento y llegas a Isaías, la situación es peor, porque en Isaías 5:20 Dios dice por medio de Isaías: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, esto es una inversión. Ya no solamente es de continuo el mal, sino ahora el mal lo ponen como bien y el bien lo pintan como mal. Hermano, este es el mundo. Esto es el mundo. Es que quiero amar a Dios. ¿Cómo que amar a Dios? No seas tonto. La vida es para disfrutarse. No hay nada mejor que vivir la vida, y más en tu juventud. Te digas, lo malo lo ponen bueno. Homosexualidad, perversión, identidad de género, todo esto es lo que la bola de maraña de pecado que el mundo se ha inventado. Entre más tiempo pasa, más normal y bueno se ve. Dios ya había dicho: ponen la luz y la pintan como tinieblas, y ponen las tinieblas y las marcan como si fueran luz. Vivimos en un mundo invertido, pues. Vivimos en un mundo que cambia lo bueno, lo ignora y pone lo malo como si fuera lo mejor. Vivimos en un mundo de pecado en todas partes, la perversión avanza. Vivimos un mundo donde incluso tú dirás, bueno, pero hay religiones que buscan a Dios. No. La verdad es que mucha religiosidad es la misma tiniebla. Yo quiero recordarte algo. ¿Quién es el que inventa las religiones? ¿Dios? No. Es Satanás. Satanás es el que inventa religiones. Y aunque tú veas a muchas personas llenando auditorios de religiones, muchas veces son personas cegadas por el diablo que no están en la religión verdadera. Así que sea por pecado, sea por perversión o sea por religiosidad, este mundo está en tinieblas. Está en tinieblas. Escucha, por eso Cristo le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz de este mundo, porque el mundo necesita la luz de Cristo. Te lo voy a decir de esta manera, ojalá el Espíritu Santo lo use. Le haces daño al mundo cuando no brillas para Cristo. Le haces daño al mundo. Le haces daño a tu círculo primero, más privado, tu familia. Le haces daño a tus compañeros, le haces daño a tus vecinos, le haces daño a tus compañeros del día a día cuando tú no brillas en este mundo con la luz de Cristo. Le haces daño porque ellos necesitan la luz. Están en tinieblas.
Ellos han invertido las cosas y necesitan conocer la verdadera luz. Hoy no solamente buscan las tinieblas, sino rechazan la luz. Rechazan la luz. Muchas veces las personas incluso saben que están mal, saben que están en tinieblas. Yo he hablado con personas que dicen, yo sé que me voy a ir al infierno. Y estoy contento con eso. ¿Te fijas a qué grado de pensamiento la gente puede llegar? No solamente aman las tinieblas, sino aborrecen la luz. Cristo lo dijo en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente aborrece la luz y ama el pecado. Por eso el mundo necesita la luz de Cristo, porque está en maldad, porque está invertido, porque rechaza la luz y ama el pecado. Al mundo le urge conocer la luz de Cristo. ¿Y dónde la va a ver? ¿Dónde la va a ver? No. No en los pastores. Tampoco en los programas de televisión cristianos, ni en los radios cristianos. Escucha, la gente no va a conocer de Cristo por música cristiana. Dios no salva así. Ni tampoco por películas cristianas. Dios no salva así. Dios salva primero porque pone a sus hijos brillando en este mundo, quienes predican el mensaje del Evangelio de Cristo. Este mundo necesita de la luz de Cristo. Quiero que vayamos a un par de textos que te van a ser muy útiles. Primero en Filipenses 2, por favor. Ve a Filipenses 2. Estas dos citas que vienen ponen de relieve muy bien lo que estamos hablando acerca de Cristo diciendo, vosotros sois la luz del mundo, y cómo el mundo necesita de esta luz de Cristo. En Filipenses, por favor, capítulo 2, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en versículo 15, dice, Filipenses 2:15, hablando a creyentes, para que seáis irreprensibles, esto es, sin nada que se te tenga que acusar, irreprensible, y sencillo, podría entenderse como sin mezcla o puro o íntegro, para que seáis irreprensibles y sencillos, mira lo que sigue, hijos de Dios sin mancha, sin pecado, en medio, y fíjate cómo va a describir el mundo aquí Pablo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es este mundo? Pablo dice, este mundo es escolio, de donde viene esa palabra para la enfermedad, escoliosis, es la palabra que tienes ahí. Cuando el apóstol Pablo dice que esta generación es maligna, viene de la palabra griega scolio, que significa torcido, así como la escoliosis habla de una enfermedad de la columna vertebral donde tiene una desviación. Aquí es la palabra que usa Pablo para hablar de este mundo. Dice que es una generación maligna, escolio, desviada, torcida, es lo que está diciendo Pablo. Y después dice perversa. Realmente el griego diactrefo significa perturbada, distorsionada. El mundo en el que vivimos es un mundo torcido y distorsionado, es lo que está diciendo Pablo. El mundo, esta generación, es torcido y distorsionado. No es lo que Dios pensó para este mundo. Se ha torcido. Ahora, lo interesante de estas dos palabras que se nos traducen allí como maligna y perversa es que la primera es un adjetivo y el segundo es un verbo. Aquí los dos se nos traducen como adjetivos, pero realmente uno es adjetivo, o sea, está describiendo cómo es el mundo, y la otra es un verbo, o sea, está diciendo lo que el mundo hace. Déjate, lo traduzco un poquito mejor. El mundo en el que vivimos es un mundo torcido y que distorsiona la verdad. Un adjetivo y un verbo. Este mundo en el que vivimos es torcido y aparte distorsiona las cosas. Toma las cosas de Dios, las pervierte. Toma la familia, la pervierte. Toma el sexo, lo pervierte. Toma cualquier cosa, la pervierte. La distorsiona para hacer algo que no es lo que Dios pensó. Pablo está diciendo eso en este texto. Ahora vuelve ahí y lo vamos a entender mejor. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación así, torcida y que distorsiona,
Y escucha esto, ¿qué tienen que hacer los creyentes? En medio de la cual resplandecéis, misma idea de Cristo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Aquí Pablo dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es muy obvio, pero escucha, la luz tiene que ser diferente a las tinieblas para que sea luz. Si el creyente es igual al mundo, no alumbras nada. La luz tiene que ser distinta al ambiente en el que alumbra. El cristiano tiene que ser distinto al mundo que tuerce y distorsiona las cosas. Pablo está diciendo, los creyentes somos los que alumbramos con la luz de Cristo en este mundo. Ahora, si tú crees que el mundo es feliz y que el mundo es alegre, tienes una visión muy optimista, pero irreal y utópica de lo que es realmente la vida. La vida en este mundo es perversa. La gente es mala. Entonces, no, es bueno, pero es malo. No, esa persona es buena, pero también es mala. No. La gente es mala, el mundo es malo e irá de mal en peor. Es lo que dice la Biblia. Este mundo está inundado de pecado y Pablo por eso le dice es maligno y perverso. Por eso necesitan la luz de Cristo. Por eso necesitan la luz de Cristo. Vea un pasaje más, por favor, en Efesios, una página o dos atrás. En Efesios 5, donde leímos hace rato, esta porción, Pablo, una vez más, habla acerca de la luz. Quiero que notes, te voy a dar algunas cosas rápido. Esto es como un mensaje dentro del mensaje y quiero que lo notes rápido. En Efesios capítulo 5, versículo 3, Pablo dice, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, Pablo está diciendo, no hables con las perversiones que el mundo habla. No hables con fornicación, no hables con inmundicia, no hables con avaricia, no ni siquiera se nombre entre ustedes que son santos o que son creyentes. Te fijas, habla de hablar. No hables como el mundo. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí tienes, Pablo está diciendo, no hables como el mundo habla. En vez de eso, habla con acciones de gracias. Muy bien, está bien. Pero mira, versículo 5 cambia. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ya no está hablando de lo que hablas, sino de lo que haces. Pecados de práctica, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está hablando de pecados de acto, pecados de acción, y ahí menciona fornicación, avaricia, que es idolatría. Son pecados ya no que se cometen con la boca, como los del 3 y 4, son pecados que se cometen con los actos o las acciones. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo está diciendo, por eso Dios va a condenar al mundo, porque hablan impíamente y obran impíamente. Pero escucha, la idea no ha llegado a su clímax. Versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Notaste las tres cosas de Pablo? Pablo dice, no hables como ellos, no actúes como ellos, y tercero, ni siquiera participes en lo de ellos. Está hablando del mundo torcido y distorsionado. No hables como ellos, no actúes como ellos, ni participes en lo que ellos hacen. Y la clave de todo, iglesia, está en el versículo siguiente, versículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que hacer eso? Versículo 8 empieza con un por qué, y es un por qué que responde lo anterior. ¿Por qué no debo hablar, hacer y participar de las obras del mundo? Aquí está. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar en luz es no hablar como ellos hablan, no actuar como ellos actúan y ni siquiera participar en lo que ellos hacen. La palabra ahí que se nos traduce ni participéis con ellos, una palabra importante que es la palabra
comunión, es koinonía, es no tengas comunión con ellos cuando hacen lo malo. ¿Cuántos de ustedes no, yo estaba ahí donde estaban hablando en doble sentido, pero yo no hablé en doble sentido, ellos son los groseros, yo no. Estás participando, estás oyendo, te estás llenando de lo que se habla. Pablo dice, no hables como ellos, no actúes como ellos, ni tengas comunión cuando ellos hacen eso, el pecado, las tinieblas. ¿Por qué? Miren, algunos de ustedes todavía están en cosas como yo los entiendo, a veces no hemos avanzado hasta entender las profundidades de la palabra de Dios. Pero tú puedes estar en un lugar y decir, yo no estaba tomando, ellos estaban tomando, pero yo no estaba tomando. ¿Qué dice aquí, iglesia? ¿Qué dice aquí? No participes con ellos. Si tú quieres agradar a Dios verdaderamente y andar en la luz, no hablas, no andas, no participas. Inmediatamente Pablo dice, versículo 8, ¿por qué? Porque antes erais tinieblas, mas ahora ya sois ¿qué? Luz. Entonces se debe notar la diferencia de que ahora eres luz. Y se nota en tus acciones, en tus palabras y en lo que permites y participas. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esas son las virtudes que un cristiano muestra. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Andar en luz agrada al Señor. Ahora, ¿notaste? Un poquito más profundo. Para Pablo, andar en luz es no hablar como el mundo, no actuar como el mundo, no participar con el mundo, porque eras tinieblas, pero ahora eres luz. Quizá tú podrás pensar, eso es demasiado, yo todavía quiero tener un poco de compromiso con el mundo. Yo quiero estar con un pie en Dios y otro pie en el mundo. Todavía no me es tan fácil desligarme del mundo del todo. Quiero decirte dos cosas. Número uno, te entiendo. Te entiendo. Porque no es fácil desligarse de los tentáculos succionantes de este mundo, seductores. Pero lo segundo que te quiero decir es, ven a Cristo. Porque no puedes estar en el mundo y en Cristo al mismo tiempo. Porque nadie puede tener dos señores. Nadie. Y esa forma de pensar, de estar un pie en el mundo y un pie con Dios o en el camino de Dios, no te llevará a otro destino, sino a la condenación, porque las tinieblas finalmente serán condenadas. Pablo está diciendo, como si hubiera sido instruido por Cristo, y lo fue el apóstol Pablo, andar en luz es no hablar como el mundo, no actuar como el mundo, ni siquiera participar con el mundo. ¿Te fijas? Nuestro llamado es hacer luz de Cristo en este mundo. El apóstol Pablo, una vez más, en Romanos 13, lo estudiamos hace un par de meses, en Romanos 13:12, Pablo dice, la noche está avanzada, se acerca el día, despojémonos de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y disensiones, etcétera, etcétera. Y dice al final, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Escucha este paralelo hermoso. Andar en luz es vestirse de Cristo. Vestirse de Cristo es andar en luz. Lo que te dije hace un momento. En pocas palabras, vivir en luz o andar en luz o ser luz es vivir a Cristo, hermanos. Es vivir como Cristo, reflejándolo a Él. Es vivir, como dice el mismo apóstol Pablo, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Y el morir es ganancia. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificando, de ahí vive mi ego. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Brillar para Cristo es mostrar a Cristo en tu vida. Es mostrar a Cristo en tu vida. ¿Eres luz? Creo que ya llegamos al suficiente punto del mensaje para preguntarte, ¿estás siendo luz de Cristo entre los que te rodean? ¿Eres verdaderamente una luz que irradia a Cristo por medio de la cual otras personas podrían llegar a conocer del Señor Jesucristo? Este es el mandato de Jesús. Vuelve por favor a Mateo 5 y quisiera ir terminando por ahora. En Mateo 5, una vez más, te dije que íbamos a pasar en esta frase muchos minutos. Jesús solamente dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y te he hablado solamente de la función de ser luz. Y quiero terminar con algunas cosas. Ahí en versículo 14 tenemos la declaración de esto. Vosotros sois la luz del mundo. Pero escucha unas cosas. Aunque el mundo está urgente de la luz de Cristo, quiero que recuerdes que hay dos reacciones.
El que recibe la luz tiene salvación. El que rechaza la luz tiene condenación. Esto es básico. Recibir la luz de Cristo trae salvación. Rechazar la luz de Cristo trae condenación. Así de grueso es esto. O sea, no te estoy hablando de iglesia. Ojalá yo pudiera transmitir mejor las cosas, pero sé que el Espíritu Santo lo hace en sus corazones. En esta iglesia no nos importa que vengan muchas personas. En esta iglesia no nos importa que se llenen los alfolíes de ofrenda, que por cierto no se pasó ofrenda, ahorita se va a pasar ofrenda. Pero no es lo que más nos importa. No nos importa que se llenen los asientos. Lo que nos importa es que entiendas que necesitas a Jesucristo, que Él es el Salvador y que tener una religión, templo, creencia, fe no te salva, sino entregarte en corazón, cuerpo y alma y ser completo a Cristo para que tú le sigas para siempre y Él te salve. No porque tú lo ganas, sino porque Él lo pagó en la cruz del Calvario. Es por eso que estas dos cosas muy importantes. Recibir la luz es salvación, rechazar la luz es condenación. Sin embargo, quiero consolar tu corazón con algo. Tú que eres creyente. Escucha, hermano, hermana, tú que eres creyente, escucha esto. Ser luz no es convertir al mundo. Ser luz no es cambiar el mundo. ¿Cuánto tiempo perdemos intentando eso, no? Quiero cambiar a tal persona, quiero cambiar a mi familiar, quiero cambiar a mi amigo, quiero cambiar a mi conocido, quiero que Cristo lo cambie. Pues Cristo lo va a cambiar, pero tú no. La luz no cambia al mundo. La luz alumbra al mundo para que Cristo pueda cambiar al corazón. Quiero que entiendas la diferencia. Tú y yo no podemos convertir ni cambiar el corazón de la gente, pero lo podemos alumbrar con la luz de Cristo. Y perdemos tanto tiempo tratando de cambiar a las personas, tratando de que cambien, dándoles bibliazos, llenándolos de versículos, invitándolos a la iglesia. Lo que más necesitan es ver a Cristo en ti. Y pierdes tanto tiempo queriendo cambiar a la gente que deberías usar ese tiempo y fuerza invirtiéndolo en que tú reflejes la luz de Cristo a ellos. Es más importante reflejar la luz que intentar cambiar las tinieblas. Eso lo hace Cristo. Eso lo hace Dios. Tu deber no es cambiar, tu deber es alumbrar. Nuestra verdadera luz de Cristo puede alumbrar. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento que me pareció bien hermoso, bien claro, bien ilustrativo. ¿Te acuerdas en el libro de Éxodo cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel y manda las 10 plagas? ¿Te acuerdas de esto? Una de esas 10 plagas fue la plaga de tinieblas. ¿Te acuerdas de ello? Todo Egipto estaba en tinieblas. Nadie veía ni a su compañero, dice la Escritura. Y dice que por esta causa ni siquiera se pudieron levantar de sus camas en varios días porque era una oscuridad densa que no te permitía ni dar un pie. Nadie ha vivido eso jamás, más que los de Egipto. Sin embargo, ahí hay una referencia simbólica hermosa. Dice la Biblia en Éxodo 10:23 que todo Egipto estaba lleno de tinieblas. Escucha. Pero en la casa de los hebreos había luz. Qué tremendo. Todo Egipto no podían dar ni un paso porque no se veía nada. Pero en la casa de los hebreos había luz. Y no es que había un problema de comisión federal. Es que Dios había mandado una tiniebla espesa sobre Egipto, pero la luz de Cristo alumbraba las casas de los justos que habían creído en Dios. Es la misma historia de los creyentes. El mundo afuera está en tinieblas, pero en la casa de los creyentes, así sea un creyente el que está en esa casa, hay luz. Hay luz. Quisiera continuar, pero el tiempo se ha agotado y solamente ni siquiera terminamos el primer punto. Pero quiero que vayas a casa pensando en eso. Vosotros sois la luz del mundo. Ser luz significa que irradias la luz de Cristo con una vida transformada que otros pueden ver. Pero quiero terminar.
Hoy por la noche veremos, bueno, y cómo alumbrar, y veremos los otros dos puntos, el fracaso de ser luz y la finalidad de la luz. Ven esta noche. Pero quiero terminar diciendo, si tu vida te examinas esta mañana sinceramente delante de Dios y ves que no reflejas a Cristo, esto es más serio de lo que crees. Esto es más peligroso de lo que piensas. Entiendo que hay un momento en que un cristiano fracasa en ser luz, y lo va a hablar Cristo en los versículos 15. Pero si tú en verdad no está la luz de Cristo y por eso no puedes alumbrar, tú necesitas venir a los pies del Señor. Necesitas entregarte a Él. Necesitas dejar de jugar con las tinieblas y necesitas entregarte a la luz de Jesucristo. El que cree en Él, el que le sigue a Él, Él lo vuelve un hijo de luz. Y si tú eres un hijo de luz ya porque has creído en Jesucristo, yo te voy a preguntar, ¿y dónde están tus rayos que alumbran a las personas que te rodean? ¿Dónde están? Tus hijos no están recibiendo esos rayos de luz de Cristo. Tu cónyuge, tus hermanos no están recibiendo los rayos de la luz de Cristo que deberían. Apenas si les llega antes se burlaba, ¿no? Yo soy un cristiano de 100 watts y hablaban de la luminosidad, ¿no? Soy un cristiano de 60 watts. Hasta que han pasado los años, soy un cristiano de luz de serie navideña. Es lo que es un cristiano. Una lucecita que apenas tiene vida. ¿Dónde está tu luz? ¿Te has preocupado y gastado y esforzado por cosas que no te tocan en vez de ocuparte en lo que sí te toca, que es ser luz? Eso sí lo puedes hacer. Mostrar los grandes cambios que Dios ha hecho en ti. Mostrar cuán nueva criatura Dios te hizo. Mostrar el poder del Espíritu Santo que tienes en tu vida. Vivir conforme a la gracia y la gloria de Dios que Él te ha dado. Eso lo proyectas y la gente a través de este vaso de barro, a través de esta lámpara sencilla, puede llegar a ver los rayos internos que Cristo ha colocado cuando fui salvo. ¿Dónde están tus rayos de luz? ¿Dónde? Quisiera exhortarte más con la palabra esta noche, si te espero aquí y tú vienes. Padre, gracias por este mensaje y gracias por estar en nuestras vidas. Gracias porque eres fiel en proclamar tu palabra y por la claridad de ella. Señor, quiero pedirte en este momento que lo que se ha hablado de esta gran declaración de Cristo, tú nos abras el entendimiento para poder comprenderla y atenderla. Señor, tú nos mandas como creyentes a hacer luz, tu luz, destellos de tu luz en nuestra vida, que otros puedan ver los grandes cambios que hay en nosotros porque tú nos has transformado y dado vida nueva. Señor, ayúdanos a no hablar como el mundo, a no actuar como el mundo y a no participar de las obras del mundo. Ayúdanos a ser verdadera luz en este mundo de tinieblas, torcido y que distorsiona todo, que cambia, que altera, que invierte. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero en medio de este mundo, ayúdanos a resplandecer como luminares en este mundo. Te pido por los creyentes que estamos aquí, ayúdanos a tomar en serio este deber de ser luz, ayúdanos a cumplir con eso. Y Señor, perdónanos por no ser la luz que tú quieres usar en este mundo. Perdónanos porque muchas veces hemos apagado, hemos escondido o hemos tapado nuestra luz. Perdónanos. Porque nos ocupamos de una religiosidad, pero no mostramos al mundo la vida transformada que has dado a nosotros. Perdónanos. Y danos fuerza y sabiduría para hacer la luz en este mundo, que otros puedan verte a ti. Y Señor, te pido por aquellos que en verdad no te conocen, no conocen a Cristo, no se han entregado a Él. Vienen aquí, escuchan, simpatizan, les gusta tu palabra. Un día hicieron quizás hasta una oración, pero su vida misma no manifiesta una transformación. Te pido que les abras los ojos, que les muestres su necesidad, que les muestres que están en peligro, que les muestres que están en condenación. Señor, examina nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que necesita venir a la luz de Cristo, que lo haga pronto, a tiempo, antes de que venga el momento cuando ya no pueda acercarse a Cristo. Oramos por estas dos clases de personas, por los creyentes que nos avives
y por los que no te conocen, para que les alumbres en su corazón. Padre, ayúdanos esta noche a entender la plenitud de estos textos y te pedimos que nos ayudes a aplicarlo. Padre, ayúdanos con todo esto y danos fuerza espiritual para lograr ser las luminarias que tú quieres que seamos en este mundo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.